Bien, vemos solo una parte de las imágenes de lo ocurrido ayer, esta marcha a propósito del Día para Erradicar la Violencia contra la Mujer que se celebró ayer, que se conmemoró ayer en México y el mundo. Esto pasó en la Ciudad de México, una marcha que, entre otros puntos, abarcó del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Hubo también desmanes, algunos grupos, algunas encapuchadas, estuvieron incluso provocando incendios y atentando contra edificios públicos. En línea tengo al subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina Caneso, que nos tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Samuel. Muchas gracias por permitirme platicar contigo y con tu auditorio. Estamos a tus órdenes. Gracias, subsecretario. Pues primero el balance de esta marcha en cuanto a cifras, si las tienen, y también obviamente en cuanto a apreciación sobre lo ocurrido ayer, una vez más. Sí, claro que sí, gracias. El día de ayer marcharon, se expresaron en el espacio público aproximadamente 1,000 mujeres que marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino. En esta expresión podemos decir que la gran mayoría, más del 90-95%, pues lo hizo de manera organizada, pacífica, con expresiones diversas en el espacio público y sin violencia. Decir que un grupo, una colectiva, fue quienes decidieron al final de la movilización, con algunas secciones menores en el trayecto, pero especialmente en el Zócalo, decidieron llevar a cabo acciones violentas en contra de algunas personas y en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Decir que el día de ayer tuvimos algunos lesionados, 20 civiles, con algunas lesiones menores, torceduras, insolación, deshidratación, alguna caída, raspones, y 23 policías lesionadas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Sectorial, de Tránsito, agrupamientos y de Ateneas. 6 de ellas fueron trasladadas, como saben, a algunos hospitales. Incluso la propia Secretaría de las Mujeres acudió a hablar con ellas, a darles su solidaridad y agradecerles el trabajo que desarrollaron en la contención de estas acciones de violencia y en el encauzamiento que se tuvo que realizar al final. Ayer participamos un número importante de servidores y públicos, pero principalmente mujeres, casi 400 personas de chaleco naranja, de diálogo y convivencia. Exactamente fueron 391 de varias dependencias y de los instrumentos de derechos humanos del Gobierno de la Ciudad de México, del Sistema Integral, del Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Comisión de Víctimas, de la Comisión de Búsqueda, 391 de chalecos naranjas como monitoras y dialogantes de paz, pacificadoras de las movilizaciones. 45 personas de la Comisión de Derechos Humanos también nos acompañaron, de las diferentes visitadurías, y nos ayudaron a establecer la interlocución. También hubo 1,500 mujeres policía que no intervinieron, esto hay que destacarlo, sino al final de la movilización. Ayer vimos una movilización distinta a las que habíamos visto en torno a los movimientos feministas, a las manifestaciones y marchas feministas. Ayer no hubo policía desde el Monumento de la Revolución hasta la Plaza de la Constitución, y fueron 1,500 quienes tuvieron que intervenir al final para encauzar y retirar y evitar que siguieran realizando algunos destrozos y agresiones este pequeño grupo de personas que decidieron hacerlo así en el espacio. También tuvimos 80 personas del heroico Cuerpo de Bomberos. ERUM nos ayudó con 44 personas y algunas ambulancias. De igual forma, Gestión Integral de Riesgos acudió con 23 personas a lo largo de toda la movilización, y también con extintores en torno a la Plaza de la Constitución por algunos incendios provocados por estas manifestantes. Digamos que en los números eso es lo que tuvimos el día de ayer, pero lo más importante, además de estos números que nos muestran la realidad, digamos, el pulso de la movilización, hay que destacar que fue pacífica en gran parte. Los números parecerían contradecirlo, pero ustedes tienen imágenes, vieron cómo salieron organizadas las mujeres, acordamos con ellas en muchas mesas de trabajo, platicamos con unas, con otras no fue posible, pero se trató de generar un consenso de que una movilización es pacífica también cuando no hay policía. Y esta debería ser una regla para las movilizaciones.
aspiramos a que sea así, pero para que esto ocurra también tiene que haber ausencia de violencia, es decir, no queremos ver fuego, no queremos ver herramientas agrediendo policías, no queremos ver martillos rompiendo cristales de negocios, de establecimientos mercantiles, y bueno, vamos a seguir haciendo un llamado a que las movilizaciones sean pacíficas, a que se expresen. Coincidimos plenamente con la posición del Día Internacional contra la Violencia, que no es un día de celebrar, es un día de compromiso, de trabajar codo a codo con la ciudadanía en contra de este daño que se ejerce en contra de cualquier mujer y principalmente de las niñas en el mundo y en cualquier parte. Tenemos que trabajar y creo que eso nos convoca a todos. Por eso los actos de violencia en una conmemoración tan importante y tan simbólica pues no se explican. Subsecretario, perdón, justo por eso le preguntaría si valoran ustedes que ya se ha aprendido sobre cómo atender o acompañar estas movilizaciones. Digo por lo que vimos ayer, porque pues al final sí hubo algunos hechos de violencia. Usted señala, fueron focalizados por un grupo pequeño frente a la inmensa cantidad de personas que participaron. ¿Se ha aprendido un poco sobre estos protocolos? ¿Todavía se están perfeccionando? ¿Se ha mejorado algo? Sí, la verdad es que cada vez que hay una movilización hacemos un balance, también con las organizaciones que amablemente nos han dado su opinión y que acompañan siempre a los movimientos sociales integrantes del Frente por la Libertad de Expresión, el FLEPS. Hacemos un análisis de qué sirve, qué no funcionó, qué se tiene que revisar de nueva cuenta. Los protocolos son perfectibles, pero la realidad es mucho más dinámica, entonces tenemos que ir tomando decisiones de la mano de Derechos Humanos siempre y de la Secretaría de Seguridad cuando es necesario. Estas decisiones siempre son encaminadas a garantizar primero el derecho a la libertad de expresión y la tranquilidad en el espacio público. Y bueno, así vamos a seguir trabajando. Sí vamos a revisar lo que tengamos que revisar, adecuar lo que se tenga que hacer, pero sobre todo hacer eficaces estos protocolos que pues están vistos desde una óptica de derechos. Eso es el gobierno de la ciudad. Nosotros construimos a partir de un discurso de paz, de la articulación de actores para poder construir escenarios de ejercicio pleno de derechos y estamos trabajando en ello todos los días. Ok, subsecretario, no quisiera dejar pasar el tema en cuanto a lo que toca lo material. Pues vimos ayer temas de agresión directa por este grupo, al final, hacia la catedral, hacia Palacio Nacional. De hecho, se retiraron las vallas. No sé si eso es algo que les toque a ustedes o si las vallas las controla la autoridad de seguridad en torno a Palacio Nacional y también contra algunas instalaciones de esta protesta del campamento de Frena. Sobre lo que toca a estos tres afectados, ¿alguno se ha pronunciado o le han dicho algo al respecto? Sí, señalar que con las tres instancias tenemos un diálogo fluido. Lamentablemente ayer hubo algunas personas también, la parte de la catedral, que se expresaron y que quisieron buscar una confrontación con las manifestantes y estas pues respondieron y al final se generó un encono, un tema pues de agresiones. Y había vallas justamente en el exterior de la catedral que retiraron. Las vallas fueron colocadas por el gobierno de la ciudad, pero se recobró muy rápido el orden y la tranquilidad ahí y hubo siempre coordinación con las autoridades de la catedral, con la rectoría y con quienes toman las decisiones ahí y no pasó a mayores afortunadamente. En el caso del Palacio Nacional también el gobierno de la ciudad colocó dos líneas de vallas que, como ustedes vieron en las imágenes, pues fueron retiradas, intentaron ser derribadas y al final fueron restablecidas. Las vallas son para eso, para contener, son para que no sea fácil el acceso y creo que cumplieron su función porque se minimizó el contacto físico y eso para nosotros es un gran logro. Y en el caso de Frena, pues sustrajeron 3 casas de campaña vacías, de estas que están ahí circundando la periferia, decir que con la gente de este campamento que ya tienen otra denominación, me parece,
tuvimos muchas reuniones ahí in situ, estuvimos platicando con ellos, los invitamos a tomar algunas medidas y afortunadamente también en algunas tuvimos eco. Las personas, mujeres, adultos mayores, personas con incapacidades ocuparon previamente este espacio para minimizar riesgos, algunos permanecieron. Tuvimos en la periferia de este campamento personal de gestión integral de riesgos con extintores. Estábamos preparados para cualquier contingencia, obviamente con el ánimo de no requerir la utilización de estas medidas, de estas formas, pero al final, como se dio un escenario de algunas secciones de violencia, pues tuvimos que intervenir y fueron muy eficaces los cuerpos de bomberos, de protección civil y de seguridad en contener. Ninguna persona resultó lesionada, fueron solamente estas 3 casas que se llevaron y quemaron. Subsecretario, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, estamos atentos. Gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Buenos días.